Bueno, vamos a comenzar con la mesa. En este caso, estrategias pedagógicas para la inclusión. Dificultades en el aprendizaje, Mariana Altamirano, UCA. Altas capacidades, licenciada Cintia Alega Fernández, Mensa Argentina. Trastorno espectro autista, Matías Cadaveira, INECO. Y modera Mónica Silva, ministra de Educación de la provincia de Río Negro. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un gusto enorme estar acá para mí. La verdad que agradezco la posibilidad de haber podido escuchar a Juan hace unos momentos antes del break y ahora entonces vamos a estar dando inicio a este panel sobre estrategias pedagógicas para la inclusión. Va a comenzar Mariana, creo. Mariana Altamirano, que ya la han presentado. Tenemos también a Cintia Alega Fernández y a Matías Cadaveira. Vamos a ser estrictos con el tiempo para dar la oportunidad de que todos puedan hacer preguntas al finalizar. Soy bien petiza. Ahí estamos. Ahí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria a la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio y muchísimas gracias a todos por estar interesados en estas temáticas que nos convocan. La idea del panel que vamos a compartir hoy es quizás empezar o intentar bajar un poco a la práctica muchas de las cuestiones que tan bien se definieron ayer en los paneles que tuvimos la suerte de escuchar. Bueno, como ayer nos quedó sumamente claro, ¿sí? Lo que nos convoca es la diversidad, entendiendo a esa diversidad como una característica inherente de la naturaleza humana, ¿no? Como nos explicaba maravillosamente Juan en la disertación anterior, como un rasgo que no debería marcar ninguna diferencia más que identificarnos o simplemente definirnos como seres humanos, entendiendo que muchas veces esa diversidad impacta obviamente en los perfiles de aprendizaje y procesamiento de información de todos los seres humanos, generando distintas maneras de aprender en todo sentido y existiendo en algunos casos una acentuación de esa diversidad por algunas características que se pueden presentar atípicamente en el desarrollo, desde dificultades específicas de aprendizaje o cuestiones congénitas debido a causas genéticas o traumatismos o infecciosas o de un montón de índoles que afectan el neurodesarrollo, que es un proceso sumamente sensible y que pueden dar lugar a que exista una diversidad cognitiva que hace que en las escuelas, por ejemplo, hablemos de dificultades específicas de aprendizaje, nombres que nos suenan, dislexia, discalculia, disortografía o de barreras para el aprendizaje y la participación que tienen que ver con dificultades derivadas de la discapacidad, de trastornos del espectro autista, como después vamos a escuchar hablar a Matías, altas capacidades, en definitiva, no remitiendo a cuestiones de diagnóstico desde lo médico, como muy bien se decía ayer, pero sí entendiendo que estas características atípicas del desarrollo hacen que haya un estilo atípico y también diferente de procesar la información con la que trabajamos todos e incluso de regular nuestras emociones y el comportamiento. Y eso es lo que hoy llamamos neurodiversidad, ¿sí? Distintas maneras de funcionar mentalmente, porque en definitiva, como ayer también nos quedó muy claro,
Hoy no nos paramos en cuestiones diagnósticas cuantitativas, psicométricas o médicas, sino en cuestiones relacionadas con el funcionamiento. Y conocer estos perfiles, como muy bien decía ayer José María en su mesa, no tienen que ver con diagnosticar médicamente, pero sí con entender que de cada una de estas características atípicas del desarrollo se derivan diagnósticos pedagógicos, se derivan distintas formas de aprender y, como decíamos recién, procesar la información. Esas distintas maneras de procesar la información impactan en el aprendizaje de nuestros alumnos, no únicamente en los aprendizajes formales, no solamente en cómo aprenden lengua, matemática, geografía, físico-química o lo que sea que tengan que procesar, sino también y quizás sobre todo en el aprendizaje incidental, entendiendo el aprendizaje incidental como el proceso espontáneo de aprendizaje, por el que nosotros aprendemos todas las regularidades del contexto, un proceso inconsciente, espontáneo, como les decía recién, que tiene que ver con nuestra simple participación en este mundo y a través del cual nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás, a solucionar conflictos, a participar de situaciones sociales de diversa índole, y cuando alguien tiene una característica atípica de procesamiento de información, ambos tipos de aprendizaje se encuentran, no sé si la palabra es afectado, pero claramente interferidos por un estilo diferente de procesamiento. Y entonces ahí es cuando nuestros alumnos requieren que pongamos en juego algunas estrategias específicas relacionadas, como también decía ayer José María en su mesa, con la singularidad de cada uno, ¿sí? Y entonces aparece la necesidad, como les decía, de pensar en recursos que en esta mesa debemos llamar inclusivos, pero cuando los revisemos, creo que en realidad, en definitiva, no dejan de ser recursos didácticos, ¿sí? Para todo el alumnado en general, entendiendo que debemos encontrar estrategias que nos ayuden a que nuestros alumnos sean tan hábiles para procesar lengua, matemática y geografía como para procesar sus emociones, regular su comportamiento y, en definitiva, entonces, funcionar adaptativamente en el entorno. Esos recursos, como también muy bien se dijo ayer, tienen que ser configuraciones de apoyo, tienen que ser una totalidad. Habitualmente, y quizás ustedes esperan de esta mesa, la aparición de propuestas sumamente específicas y, para mi gusto, con demasiada facilidad, muchas veces nos vamos a cuál es la adecuación curricular que le tengo que hacer a este alumno, y en realidad lo que tenemos que hacer es pensar configuraciones de apoyo que suponen una mirada mucho más integral sobre la manera en la que le enseñamos a todos, no únicamente al alumno que tenga alguna particularidad. Por eso, si en algún punto alguien espera que exista una receta, lamentablemente tenemos que comentarles que la misma no existe, pero que sí tenemos que tener algunos principios generales en cuenta para poder trabajar en esto que llamamos inclusión educativa. Partimos de la base, como les decía hace unos minutos, de la neurodiversidad, y pensar entonces en aulas neurodiversas supone entender de una buena vez y para siempre que, incluso sacando algunas etiquetas diagnósticas, las aulas siempre están formadas por alumnos diversos, sin dejar de ver, como también se decía ayer, que en algunos hay mayor déficit, en algunos esa neurodiversidad está acentuada, y eso es lo que hace que esté complicada no la situación de ese alumno, sino la relación entre ese alumno y el entorno, en este caso escolar, pero suele ser con el entorno en general. Entender también que un aula diversa se va a basar en hacer uso de todos los recursos que haya a disposición, como por ejemplo las distintas tecnologías de asistencia que existen, teniendo en cuenta que lo que hay que lograr es lo que decíamos recién, que se achique la brecha entre la persona y entorno con una perspectiva ecológica donde pensemos no solamente qué necesitamos que nuestros alumnos sepan, sino para qué, dónde lo van a utilizar, cuál es la significatividad y funcionalidad de cada uno de sus aprendizajes. Y eso nos lleva a pensar en que deberíamos trabajar con estrategias basadas en lo que es el diseño universal de aprendizaje. Ayer en la mesa sobre familia las chicas mencionaron algo de esta perspectiva, la nombraron, ¿sí? Y me parecía interesante retomar. El diseño universal para el aprendizaje supone
a la hora de sentarse a planificar, ¿sí?, como docente, revisar y poder crear, ¿sí?, recursos, estrategias, planificaciones específicas donde tengamos en cuenta la particularidad de los alumnos que tenemos delante, el entorno donde estos alumnos van a tener que funcionar, cuáles son los contextos de aprendizaje, entendiendo todo el tiempo la presencia de la diversidad. Entonces no nos vamos a detener en ese cuadro que no sé cuán bien se ve, pero que todos pueden buscar, porque es una presentación muy frecuente de diseño universal de aprendizaje en Internet, pero en definitiva la planificación desde el diseño universal supone que podemos pensar, no para el alumno incluido, para todo nuestro grupo o clase, en cuáles son las mejores estrategias para presentar un tema o la información que deseamos que procesen, cuáles son las distintas formas que podemos buscar para que nuestros alumnos expresen lo aprendido, ¿sí?, y cuáles son los miles de caminos para motivarlos, de acuerdo al perfil que pueda tener ese grupo en particular. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que quizás la herramienta principal para poder trabajar en inclusión somos nosotros mismos, son los recursos humanos con los que cuenta la escuela, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?, y no sé si están ordenados jerárquicamente, están ordenados quizás con la subjetividad con la que yo veo, digamos, en la diaria trabajando con escuelas que están ordenadas las cosas, pero el recurso número uno es la pareja pedagógica que puede formar el docente que está a cargo de esa sala, grado o materia a nivel medio, que conoce mejor que nadie la currícula de ese nivel o de esa asignatura en cuestión, junto con recursos de apoyo, docente integrador, docente de apoyo, como le querramos llamar, que como muy bien se decía ayer también, conoce quizás la especificidad del estilo de aprendizaje de alumnos neurodiversos, conoce una serie de didácticas específicas ya probadas para esta población y entonces entre ambos pueden generar un trabajo cooperativo como corresponde y que el producto generado entre ambos sea beneficioso para los alumnos. Por supuesto que si hacemos las cosas bien, esto debe estar bajo el ala de un equipo directivo que piensa de esta manera, porque si no, el paradigma retrocede, como nos explicaban muy bien ayer en la mesa de José María, y pasamos a depender de la buena voluntad del aseño que nos tocó este año, pero Dios sabe qué nos pasará el año próximo. Si hay una línea directiva clara, si esto es filosofía institucional, hay cuestiones que no se debaten, ¿sí? Por supuesto, haciendo uso de los recursos específicos que puede haber dentro de la escuela, equipo de orientación, gabinete psicopedagógico, o cuando no están directamente en la escuela, en el distrito o los más cercanos que tengamos, y entendiendo también que muchos de los niños con los que trabajamos tienen equipos de apoyo externos, ya sea privados o públicos, y son actores que debemos empezar a incluir en el proceso de inclusión, valga la redundancia, porque tenemos que terminar con debates obsoletos entre lo público, lo privado, lo interno de la escuela, lo externo de la escuela. En definitiva, esas personas conocen, quizás por trabajar individualmente con el niñito o alumno en cuestión, ese perfil específico de aprendizaje que nosotros necesitamos conocer para poder pensar estrategias específicas. El otro gran elemento que tenemos para trabajar en inclusión es en sí misma la currícula, ¿sí? La currícula que es prescriptiva en el sentido de que desde líneas de política educativa nos marca cuáles son los contenidos con los que en cada uno de los ciclos de escolaridad se deben trabajar, es orientativa respecto a cuáles son algunas indicaciones o apreciaciones didácticas, pero es totalmente abierta y flexible y debemos tener en cuenta que en esa currícula se plantea desde hace algunos años cuáles son en nuestro país los núcleos de aprendizaje prioritarios, aquellas cuestiones que se considera para igualar los derechos de acceso al aprendizaje que todos los niños de nuestro país de determinados ciclos deben ir accediendo. Pero si ustedes se han dedicado a leer los currículos, dicen claramente que la manera en la que cada niño o cada grupo clase o cada escuela lleve adelante esos núcleos de aprendizaje prioritario es totalmente flexible, depende de la estrategia didáctica elegida, de las características de ese grupo clase y de la singularidad a su vez de cada alumno en particular. Esa currícula hace que cada docente se siente a pensar en una planificación.
Y tenemos que perder esta costumbre de que la planificación sea muchísimas veces un papel para presentar en algún lado y punto. La planificación de verdad tiene que ser la herramienta de trabajo que nos marque hacia dónde vamos, qué queremos enseñar. Y por eso un consejo básico es empezar a planificar por competencias, o si no lo incluimos en la grilla de nuestro esquema de planificación, por lo menos sí pensar cuál es la competencia de base que me estoy proponiendo estimular cada vez que presento un determinado objetivo o contenido, entendiendo que las competencias suponen cuál es la habilitación específica que le estamos otorgando a nuestro alumno cuando estamos estimulando estas cuestiones. Muchas de esas competencias, son transversales a todas las áreas de aprendizaje. Ahí hay una simplemente como ejemplo. La lectura y la escritura, por ejemplo, no son patrimonio del área de lengua, ¿sí? Es una herramienta que transversalmente nuestros alumnos van a necesitar para hacerle frente a un montón de situaciones básicas de nuestra vida cotidiana. Entonces, el otro gran criterio o recurso inclusivo es empezar a pensar en la transversalidad que tienen las competencias, que tienen los contenidos y que deberían tener los aprendizajes. En alumnos diversos, esa transversalidad tiene que hacerse explícita en la planificación, ¿sí? Pensando qué materias se relacionan entre sí, cómo podemos generar estrategias como unidades de repaso compartidas entre varias materias, explicitando muy claramente cuáles son las relaciones entre contenidos, cómo un contenido que vimos en tal materia me puede servir también para resolverlo de otra, integrando trabajos prácticos y pensando aplicaciones concretas y haciendo de verdad lo que se llama, y ayer también se habló bastante, trabajo cooperativo. Primero, entre todo el equipo docente, como veíamos recién, para después poder exigirle trabajo cooperativo a los chicos, ¿sí? Trabajo en equipo, tutores no solo institucionales, sino compañeros tutores que muchas veces brinden algún apoyo al par que puede tener alguna necesidad específica, y recalcando fundamentalmente, como decía Juan en la presentación anterior, que seguramente todos y cada uno tiene alguna fortaleza que puede hacer que en algún momento se convierta en el tutor de otro en alguna otra área. Recién después de todo eso llegamos a las adaptaciones curriculares, a la posibilidad de modificar, si hiciera falta, cualquiera de los elementos que componen la currícula, con mayor o menor significatividad, porque lo podemos hacer, ¿sí? Entendiendo que lo más importante es esa flexibilidad, ¿sí? Después vendrán miles de recursos específicos, que no los voy a nombrar, los puse como ejemplo y podríamos haber puesto más, ¿sí? Existen miles de adaptaciones, de flexibilizaciones y demás que se le pueden hacer, primero a las cuestiones metodológicas y de acceso a la currícula, ¿sí? De acuerdo a lo que querramos enseñar, a las características de procesamiento de información de cada alumno, al objetivo que tengamos con esa actividad. Y recién después de haber intentado todo eso, si hiciera falta, encima podemos simplificar objetivos y contenidos, podemos seleccionarlos e incluso podemos recortarlos de acuerdo a lo que nuestras leyes nos permiten hacer, ¿sí? Entendiendo que básicamente vamos a necesitar ser sumamente creativos y flexibles, pero sabiendo que para hacer todo esto tenemos marcos, ¿sí? Tenemos una Ley Nacional de Educación que en su capítulo 8 marca ya hace muchos años la necesidad de trabajar en procesos de integración escolar que favorezcan además la inserción social, que desde el sistema educativo se deben pensar en las estrategias para que todos accedan a la posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Incluso aspectos técnicos, materiales y demás relacionados directamente con el desarrollo curricular, que tenemos desde hace muy poquito una ley que, por ejemplo, nos marca cuáles son las estrategias recomendadas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, que tenemos, como nos quedó muy claro ayer, una resolución que desde noviembre del año pasado indica la obligatoriedad de hacer accesible el aprendizaje para todos, ¿sí? Que ese aprendizaje es tan válido y certificable como el de todos, más allá de las adecuaciones que pueda haber necesitado. Y tenemos todo esto a su vez enmarcado en una convención internacional de derechos, como decíamos ayer, que habla todo el tiempo de la necesidad de hacer los ajustes razonables que nuestros alumnos necesiten. Nuestro país, les cuento para ir terminando,
Ese mapita nos muestra por color la adhesión de distintos países del mundo a la Convención. Nuestro país ha cumplido con todos los pasos, ¿sí? Ha adherido a la Convención, la ha ratificado y ha trabajado en su implementación. Seguramente todos ustedes sabrán que cuando un país adhiere a una convención internacional, la convención adquiere rango constitucional. Entonces, hay dos cosas que yo quiero decirles para terminar. En el mundo en el que vivimos, sumamente tecnológico, la desinformación es una elección. Y la segunda gran cosa es decirles que marco normativo, resoluciones, leyes tenemos, que enmarcan los derechos de las personas que pueden tener alguna necesidad específica de aprendizaje. Nuestro país va a empezar a cambiar cuando entendamos que las leyes no son optativas, que las leyes se cumplen y que los derechos hay que respetarlos. Muchas gracias. Daremos lugar ahora a Cintia Aliega, y como hicimos parecido, o sea, unos 15 a 20 minutos. Bueno, buenos días a todos. No sé si se escucha bien. Sí. Quería agradecer primero al Ministerio de Educación que nos permitió por primera vez hablar sobre altas capacidades y bueno, y poder estar acá con todos ustedes. Vamos a empezar a ver el video. Yo represento a Mensa. Mensa se creó en Inglaterra en 1947. La idea era poder involucrar a todas las personas con altas capacidades, con un CI que corresponde al 2% de la población mundial. Ahí está. No me aparecía la imagen, perdón. La idea de la sociedad era poder nutrirnos entre las personas con altas capacidades y desarrollar y poder desarrollarlas. A lo largo del mundo se fueron adheriendo a diferentes naciones, conformando diferentes mensas. En la Argentina se formó en enero del 2006. La idea era poder identificar a las personas, generar investigación sobre el tema sobre altas capacidades y fomentar la actividad intelectual entre los pares. Nos dimos cuenta de que estas actividades necesitaban estar puestas sobre el tapete de la educación. Nosotros nos dimos cuenta que éramos invisibles para el sistema educativo, que los chicos con altas capacidades no existían. Ay, por favor. Un temita con el... Perdón, ¿eh? Me dimos cuenta que, bueno, que realmente éramos invisibles al sistema. Entonces dije, bueno, vamos a buscar de qué manera podemos demostrarles que somos visibles. Y si utilizamos el sistema de la campana de Gauss, donde se ve en un extremo, el extremo derecho de la misma, no hay caso. ¿Qué es ahí? A ver. Ahí está. Viene lento, perdón, bueno, se lo voy diciendo, no importa. En el extremo derecho de la misma, bueno, ¿me lo pueden ir pasando? Ahí está, yo lo... en el extremo derecho de la misma pusimos el 2% de la población. En la población infantil se toma entre el 2 y el 5%. Ayer una de las representantes de UNICEF decía que las personas con discapacidad son el 4,7%, con lo cual quedamos en los extremos opuestos de nuestra campana, de nuestro sistema educativo, donde en la media tenemos a toda la población que puede ser educada,
En un extremo las personas con altas capacidades, en el otro extremo las personas con algún tipo de discapacidad. Nos dimos cuenta que estos extremos han quedado por fuera del sistema educativo, donde se centra solamente en el 70% de las personas que pueden ser educables. Ahí decidimos decir, bueno, veamos qué es lo que pasa con esto, qué resoluciones tenemos, de qué manera podemos ser visibles para el sistema educativo y que nos traten como tales, como que existimos. Entonces dijimos, bueno, primero vamos a ver cuáles son las bases para demostrar que somos visibles. ¿Por qué nacimos así? Nosotros no decidimos nacer así como explicaba Juan hoy, él no decidió nacer así, él nació con esta virtud. Nosotros nacimos con esta forma de pensar distinto. Hay todo un estudio epidemiológico, todo un estudio como para saber de dónde vienen las personas con altas capacidades, hablando sobre la plasticidad, sobre la forma de incorporar el conocimiento. Nosotros siempre hablamos sobre los neurotransmisores, que tenemos mayor cantidad de neurotransmisores, pensamos distinto, hablamos distinto. Decís, ¿por qué lo hacemos así? No nacimos, no nos criaron para ser así, nacimos así, necesitamos involucrarnos en el sistema educativo de esta manera. Entonces, cuando llegamos a la escuela, nos damos cuenta de que como muestra la imagen, nuestro cerebro está en llamas. Es un niño que irrumpe en la clase, que habla, que pregunta, que quiere saber más cosas, que sabe leer, que sabe sumar. No necesita nada, me dice el docente. Bueno, no sé qué problema puede tener si ya sabe todo. No sabe todo ese niño, lo aprende de una manera distinta solamente. Lo aprende distinto, aprende más rápido, aprende de otros procesos. Entonces lo ponen a un costado y dicen, bueno, dejá, ya se va a acomodar, ya se va a arreglar esto, ya como que es un problemita del chico y que eso se acomoda. Cuando un niño nace con altas capacidades intelectuales lo arrastra el resto de su vida, no cambia eso. Entonces, el sistema educativo tiene que darse cuenta que necesita adecuar la forma de educar a ese niño. Muchas veces el docente te dice, bueno, pero a ver, que se quede ahí, que lea un poquito, le das más libros y que se quede callado. Y no es la forma, no lo estás educando, le estás dando más de lo que sabe. No le estás generando ningún recurso nuevo para que pueda explorar sus conocimientos. Volviendo a rescatar lo que hablaba Juan, ¿no? El hecho de ser diferente, que él lo veía al principio como algo malo, como algo que lo escondía, después se dio cuenta de que era algo bueno, pero tuvo que pasar como 30 años. Lo mismo pasa con los chicos con altas capacidades. Se ven distintos, se ven diferentes, esperan que sus amigos pasen a ser iguales a él, que crezcan. La pregunta de un chico en jardín es, ¿cuándo van a crecer mis amigos, ma? Claro, ¿cuándo va a empezar a leer? ¿Cuándo nos podemos comunicar? ¿Cuándo vamos a poder jugar un juego en común? Porque no me puede incorporar ese juego, ¿no? Les cuesta mucho lo que es la parte social, lo puedes relacionarse con el otro, lo que es los vínculos. Y hablando sobre el tema de los vínculos, ayer en la cena estábamos hablando que todos esos vínculos se han roto, digamos, quedaron en hilachas. Y si la escuela no propicia esos vínculos, lo está alejando más, ¿sí? Lo está alejando al chico del sistema educativo, lo está alejando, lo expulsa, porque la maestra no puede con ese niño. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es un niño que aprende distinto, no, sabe demasiado. Entonces con él yo no puedo trabajar. Es decir, bueno, aprovecha esa diferencia, aprovecha esa virtud que tiene ese niño, trabajalo desde nuestro área. Pero se quedan ahí, se quedan con que no, en jardín no se lee. Entonces, hasta que no llegue a primaria, yo no le puedo generar contenidos. Bueno, pero él ya lo tiene incorporado, no se lo puedo sacar. No le puedo decir, espera,
no podés leer, tenés que tener 6 años, con 4 no podés. ¿Qué hacemos con ese chico dentro del sistema educativo? Entonces, estamos viendo lo que es el enriquecimiento curricular, las formas de trabajar con los chicos, la forma en que estos chicos necesitan relacionarse con sus pares, encontrar un juego que los involucre a todos. Cuando estos chicos van creciendo, empiezan a tener una forma de relacionarse esquiva, que tiene mucho que ver con la charla de Juan, justamente, que tuvimos recién, donde él no se quería sacar la remera, él no quería mostrarse como era en la playa, que era el lugar que más lo exponía a su ser. Estos chicos tienen ese problema en el colegio. En el colegio no se pueden mostrar, se aíslan, se forman como un iceberg, muestran una parte, dice hasta donde la maestra quiere escuchar y lo demás lo oculta. ¿Sí? Eso lleva a un fracaso escolar porque se aburren, porque no tienen motivación, no tienen una razón de ser de estar ahí. ¿Sí? Genera depresión en el niño, genera un problema en su psiquis y terminan teniendo bullying. ¿Sí? Son muy propensos al bullying. Hay muchos casos dentro de Mensa Argentina. Mensa trabaja con adultos que fueron niños, no nacieron grandes, fueron niños y muchos sufrieron bullying durante la etapa escolar. Acá ponemos varios chicos que sufrieron bullying y que se han llegado al suicidio por no ser atendidos a tiempo. Justamente estos casos de estos chicos que tenían bullying, si uno entra a las noticias, va a ver que todos tenían alto coeficiente intelectual, eran todos chicos que eran brillantes en la escuela, donde se perdió todo ese capital que teníamos como sociedad. No sé qué iban a hacer, si iban a ser barrenderos o ingenieros, pero iban a ser personas y se perdió. ¿Sí? La siguiente. Perdón. En esta diapositiva vamos a hablar sobre los riesgos neuropsicológicos de los chicos. Son chicos muy vulnerables de la parte de la psiquis. ¿Sí? Ahí apareció. La doctora Paula Irueste, que es psicóloga que trabaja en la ciudad de Córdoba, había abierto un centro para identificación de chicos con altas capacidades. Es decir, ¿por qué hay que identificarlos? ¿Por qué hay que etiquetarlos? La idea no es etiquetar a los niños por identificarlos. La idea es que al poder identificar a ese niño, se le puede dar las herramientas que ese niño necesita para poder desarrollar su ser. ¿Sí? Si no pasa, me baso toda la conversación en la de Juan. Si no pasa esto de que llega al límite, porque en el colegio se multiplica hasta la tabla del 10, entonces llega a ese límite y ya no importa más nada. ¿Sí? Entonces uno empieza a caer nuevamente. Cuando se le puede incentivar y decir, bueno, puedes multiplicar por 11, por 20, puedes cambiar las formas de enseñanza, tenés que enriquecer todo ese contenido que él puede desarrollar. En la escuela por ahí los encuadra en un determinado parámetro. Se los suele confundir con TDA, que es un trastorno de déficit de atención, donde se los puede medicar. Muchos chicos que son parte de Mensa Argentina han sido medicados durante su infancia. Se los medica con Ritalin. El Ritalin es una droga que les provoca adicción. ¿Sí? Es muy parecida a lo que sería un ácido, ¿sí? Genera muchísima adicción, una cocaína. Entonces, bueno, acá pusimos una bailarina para que vean la potencialidad. Uno siempre habla sobre chicos dotados, decís, es un genio, es un crack, es una bailarina, es lo mejor que puede dar, y la parte de su inteligencia no se está tomando en cuenta. Siempre cuando tienes un buen deportista en el colegio, te dicen,
ay mami, llévalo a fútbol, metelo en club de este, de aquel, porque es muy bueno jugando a la pelota, y cuando tenés un chico que es muy bueno en otra disciplina, como por ejemplo la matemática, no te dicen llévalo a un congreso de matemática. El colegio no te lo incentiva a que vaya a desarrollar sus potencialidades. Acá, siguiendo con la diapositiva, aumento un poquito más rápido, me tenga poquito tiempo. Lo que nosotros hablamos sobre que es sorprendente lo hiperestésicos que son, o sea, que tienen todos los sentidos desarrollados, ¿sí? Son chicos que le molesta la etiqueta, que los sonidos son muy fuertes, que las luces, que están todo el tiempo con una sensibilidad extrema. Entonces, decís, qué exagerado, qué molesto, todo te molesta, no hay nada que te venga bien. Y suele pasar que cuando los llevas al pediatra porque le dolía la rodilla, porque le dolía la panza, porque le dolía esto, el pediatra no sabe, lo empiezan a investigar, no tiene nada. En realidad ellos sienten, vuelven a sentir ese dolor. Sí se golpearon la rodilla, sí le dolió la mañana, pero cuando te lo dicen a vos a la noche, lo vuelven a sentir ese dolor, vuelven a tener esa sensibilidad. Entonces, no es un chico que es quejoso, que es molesto, sino que cuando te relata, vuelve a relatar con todos esos sentimientos que tuvo en el momento en que lo sufrió, ¿sí? Por eso muchas veces hablamos sobre la sensibilidad extrema, pero es muy difícil transmitir esa sensibilidad. Bueno, para poder volver al tema de poder hacer visibles estos chicos, necesitamos estadísticas. En la Argentina no hay estadísticas sobre personas con altas capacidades intelectuales, las mismas se llevan a cabo a través de diferentes organizaciones no gubernamentales como Abrazo Arcoíris y demás, donde ahí tienen desarrollados, dice, más o menos tenemos 311 familias, por eso chicos tienen padres, 311 familias diagnosticadas con chicos con altas capacidades en Jujuy, que funciona dentro del ministerio un área sobre altas capacidades, 111 pertenecen a esa área y 45 más o menos entre capital y provincia. El resto de las provincias tienen 1, tienen 2. Decís, ¿cómo puede ser que tengan tan pocos niños diagnosticados cuando se supone que es 1 cada 50 o 5 cada 100? En el aula tiene que haber mucho más niños identificados con altas capacidades y los maestros no lo están pudiendo ver. Pueden ver aquel que es irruptivo, aquel que genera alguna molestia o incertidumbre dentro de la clase, pero no está viendo aquel chico que se aísla, no lo están tratando, ni están tratando de ver qué es lo que le pasa, lo dejan aislarse. Acá le pongo un cuadro con las características de los niños. ¿Y cuál es la función? Justamente, ¿cuál es la función nuestra? Los niños no están solos, están con una familia que se angustia tanto como ellos por no poder tratarlos. Y la escuela, ¿qué es lo que puede hacer con ellos? Que era nuestra función acá. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, atenderlos, reconocerlos, enriquecer sus currículas, adecuarlas. Se los puede adelantar de grado también, se los puede hacer saltear un año, pero bueno, también se los puede agrupar. Este adelantamiento de año que se suele utilizar no es la única base. Lo adelantás un año y ya está, el chico ya se acomodó. Ya está, ya no tengo que hacer más nada. No, hay que seguir siguiendo a ese niño y poder ver qué es lo que sucede con sus conocimientos y cómo los puede desarrollar. Acá llegamos a las conclusiones donde derribamos unos cuantos mitos. Los niños no se pueden fabricar así, el entorno, el contexto, no porque a un chico yo le ponga libros todos los días, va a aprender a leer, ¿sí? No nacen sabiendo, son inquietos, son curiosos, necesitan saber de todo, básicamente. El 90% tiene una sensibilidad muy alta, que era lo que estuvimos hablando básicamente acá, donde sienten mucho, vuelven a sentir. Y todo les llega, son chicos que son muy reactivos a lo que pasa en la sociedad,
Son chicos que ven lo que le pasa al otro y lo sufren como si fueran a ellos mismos. Se pelearon, se pegaron uno con el otro y vos no tuviste nada que ver y vos porque estás mal y porque él se peleó. Y llegamos al punto de que tienen necesidades educativas especiales. Como todos los que estamos acá necesitamos que estos niños sean tomados en cuenta por lo que pueden dar, ¿sí? Este es el artículo que figura en la Ley de Educación, la Ley 26 de 206, el artículo 93, donde se enuncia el tema de las altas capacidades intelectuales, pero necesitamos la aplicación del artículo, ¿sí? Necesitamos que en los colegios se sepa que hay chicos con altas capacidades, que el Ministerio reconoce que hay chicos con altas capacidades, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el docente dentro del aula con estos niños? Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Matías Cadaveira, que es licenciado en Psicología de la UBA, especializado en autismo y en síndrome de Asperger, y nos va a hablar de trastornos del espectro autista. Hola, buenos días. Quería agradecer también la convocatoria de este simposio. Muchas gracias. No me voy a detener en cuestiones teóricas que Mariana supo explicar muy bien, y la propuesta de hoy es un poco referirnos a la actualización de los trastornos del espectro autista, pensar en los distintos términos que hemos escuchado en relación al autismo. Autismo, en provincia se habla todavía mucho de los trastornos emocionales severos, y es análogo esto a lo que en Capital consideramos TEA, o hasta el 2013 hablábamos de TGD, o, como también decía Mariana, la expresión de un alumnado diverso. Teoría de la mente, cuando hablamos de teoría de la mente nos referimos a esta posibilidad de ponernos en los zapatos del otro, y como también dijo Mariana, estoy citándola mucho a Mariana, pero nos referimos mucho al recurso humano como uno de los recursos máximos y lo que mejor tenemos en la escuela para poder referirnos a inclusión. Entonces, antes de pensar en seguir sumando consideraciones teóricas, me quiero detener en la cuestión de la teoría de la mente, porque ha sido una teoría explicativa de los trastornos del espectro autista durante muchos años, ¿no? Hay teorías que piensan que hay déficit en teoría de la mente, hay personas y teóricos que hablan de ceguera mental en las personas con autismo y de esta incapacidad de ponernos en el lugar del otro. Hay otras teorías que se ubican en el otro extremo que hablan de que quizás las personas con autismo se aíslan por un exceso de empatía. Esto que mencionaba Cintia también del sentir demasiado. Entonces, como siento demasiado y me resulta difícil filtrar, me termino aislando, y no es que haya falta de empatía. Eso es una pregunta, pero la propuesta de la jornada tiene que ver justamente con ofrecerles a ustedes unas especies de imágenes y comentarios para intentar ponernos en el lugar no solo de la persona con autismo, sino también de su familia, para empezar a comprender, ponernos en los zapatos del otro y a partir de ahí empezar a diseñar estrategias o configuraciones de apoyo en la escuela. El autismo es uno de los trastornos que más dudas suscita a la hora de hablar inclusión educativa. Muchas personas con TEA tienen trastornos comórbidos como epilepsia, discapacidad intelectual o trastorno en el desarrollo intelectual, como se dice actualmente, altas capacidades, dificultades sensoriales, déficit en el procesamiento sensorial, problemáticas ligadas a la conducta, y como saben ustedes, todo lo que se refiere a problemas de conducta cierra puertas, ¿no? No nos habilita a hablar de inclusión cuando hay un problema de conducta. Por otro lado, hablamos de las dificultades del lenguaje, de un trastorno del lenguaje asociado. Si hay dificultades del lenguaje, es justo y uno lo puede como entender y justificar más el problema de conducta, digamos. Yo no me estoy pudiendo comunicar como el resto de mis compañeros, de algún modo tengo que transmitir mis necesidades. Si un bebé llora, uno lo entiende. Si un niño de 3, 4 años llora, ya nos resulta un poco raro. Pero si no hay lenguaje, uno puede establecer esta empatía también ahí.
Bueno, hablamos de miedo porque hay mucho desconocimiento, hay desinformación, y justamente el empezar a comprender al otro, ponernos en el lugar del otro y empezar a capacitarnos, nos va a empezar a permitir correr estos dados, este miedo, y empezar a ser más inclusivos. Incluso hasta en la forma de hablar, ¿no? Muchas veces hablamos de un TEA, tengo un TEA en el aula, ¿no? El no anteponer la persona adelante y el no permitir que el diagnóstico tape a la persona. Bueno, esto es un cuadro de prevalencia y habla del aumento radical del autismo en los últimos años. La última cifra oficial de Estados Unidos es en el 2012 y habla de un niño cada 68 nacimientos. Y los datos oficiales de Autismo Europa hablan de un niño o de una persona por cada 100. Si nos referimos al dato de Estados Unidos, si bien no hay estudios de prevalencia en Argentina, pero no hay estudios cerrados todavía, si tomamos la cifra de 1 cada 68, pensamos que es el 1% de la población mundial y estaríamos hablando de 400.000 personas con autismo en la Argentina. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Y acá los invito a pensar, antes de haber optado o elegido leer cualquier libro referido al autismo, tratemos de pensar, cuando éramos chicos o no tan chicos, qué imágenes o representaciones mentales teníamos nosotros en relación al autismo. ¿En qué pensamos cuando hablamos de autismo? Esto yo no lo pensé antes, lo empiezo a pensar ahora, ¿no? Que el autismo es una condición neurodiversa, que es una forma distinta de pensar, de aprender, de actuar, de sentir, de procesar los estímulos provenientes del medio y de poder organizar esta información, como así también de estar en el mundo. Y hablamos de estar en el mismo mundo, ¿no? Porque muchas veces el autismo se lo asociaba con estar en otro mundo, como si no fuera parte del mismo. Bueno, y ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué piensan ustedes o qué pensaban cuando no tenían información acerca de los trastornos del espectro autista cada vez que escuchaban la palabra autismo? Puede ser una imagen, un pensamiento, una emoción, una oración. Hagan esta tarea y más o menos lo pensaron. ¿Qué imágenes se le vienen en relación al autismo? Bueno, seguramente imágenes relacionadas a pensar que hay una persona atrapada del otro lado, que es difícil acceder a él. Este tipo de imágenes es muy recurrente, incluso en workshops, congresos de autismo, ponen esta imagen, y si uno googlea autismo, estas son las imágenes que aparecen. Autismo, esos chiquitos que no hablan. Es mentira que las personas con autismo no hablan, es un mito. A ver, hay muchas personas que no desarrollan lenguaje verbal, lo llamamos personas preverbales porque todavía no lo desarrollan, pero existen múltiples formas de comunicar. No solamente utilizamos el lenguaje verbal, utilizamos el lenguaje no verbal, utilizamos los pictogramas, utilizamos gestos. Y también hay otro cliché relacionado al autismo con Dustin Hoffman. Y pensamos en los cálculos mentales, como si fuera una característica patognomónica del autismo, y la verdad es que no es así. ¿Qué nos enseñaron sobre el autismo? Bueno, yo fui a la UBA y la verdad es que yo de autismo no vi nada en toda la carrera y traté de ser empático con los docentes. Y me preguntaba si ustedes en sus profesorados han sido capacitados de una forma actualizada en torno al autismo. Me imagino que no, estamos del mismo lado. La verdad es que mi interés puntual, y quizás ahí me autodiagnostico TOC, porque el autismo es mi tópico obsesivo, me he empezado a formar y actualizar constantemente, y si el autismo requiere algo, es una actualización constante. Caminá un rato con mis zapatos, es un proverbio indio, perdón. Y si esto nos pasa a nosotros, de no saber qué es el autismo, ¿qué le pasará a las personas, a las familias de personas con TEA? Bueno, al principio es la alegría, ¿no? No pasa nada. Este es un extracto de una familia que vino a verme hace unas semanas y la psicopedagoga del jardín les transmitió. Sala de 3, Teo no la está pasando bien, muerde a sus compañeros, no se integra, no mira a los ojos, juega solo, a veces llora sin razón
y no sigue las consignas. A veces parece que no nos escucha. ¿Les hicieron pruebas de audición? La familia recibe esto en una reunión informal, en un jardín. No lo estoy criticando para nada, solamente estoy tratando de transmitirles una realidad. Y así vuelven a su casa. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Se estarán imaginando? Todos haríamos lo mismo, ¿no? Y googlean lo que la psicopedagoga les dijo. No piensen que estoy criticando a la psicopedagoga, a la institución educativa, para nada. Solamente estoy intentando mostrar una realidad. Y el padre empieza a googlear. No mira los ojos, juega solo, no sigue las consignas. Puse Enter y figuraron 2.440.000 búsquedas relacionadas al autismo. Directamente la psicopedagoga diagnosticó autismo sin la intención puntual de decir tu hijo tiene autismo, pero hoy en día la tecnología nos permite esto. Tenemos cosas positivas y cosas negativas. Pero ya sabemos que hay dos padres solos frente a la computadora después de haber transmitido algo relacionado al autismo. Aparecen otras búsquedas relacionadas, TGD no especificado, TGD tiene cura. Yo creo que el primero que va a tocar es ese. Y van a aparecer libros que dicen dígale adiós al autismo y te invitan a hacer dietas, tratamientos invasivos para poder, porque hay dietas relacionadas a metales pesados y hay tratamientos súper invasivos, tóxicos y totalmente sin evidencia empírica y que ponen en riesgo la vida del paciente, no las dietas, pero otro tipo de tratamientos, y el padre va a empezar a creer en esto. Y después, del otro lado, escuchamos a profesionales o maestros que dicen es una madre negadora, quiere curar a su hijo, pero la realidad es que nosotros los mandamos ahí. Y después nos hacemos un seguimiento prolijo de cómo la otra persona o esa familia está vivenciando ese diagnóstico después de que un médico le dijo tu hijo tiene TEA, tenés que ir a sacar el certificado de discapacidad porque son tratamientos muy caros. Después uno no hace un seguimiento de llamar a la familia para ver cómo está esa familia. Bueno, empiezan a aparecer también un montón de preguntas. Y otra cosa que no le decimos a las familias es que hay un montón de preguntas que todavía nos seguimos haciendo nosotros. El autismo no tiene una causa única. Se habla de multicausalidad, pero la realidad es que no hay todavía una explicación para poder determinar qué es lo que causa el autismo. Por eso hablamos de bases neurobiológicas, pero también consideramos lo psicológico. Entonces podríamos hablar de un origen psiconeurobiológico. Entender que el autismo no es una enfermedad, entonces si no es una enfermedad, el autismo no se tiene que curar. Digamos, hay muchas personas con autismo que hablan en primera persona, que dicen no me tengo que reparar porque no estoy roto. Entonces entender que un buen tratamiento es aquel que enseña también habilidades para que la persona mejore su calidad de vida y se pueda desarrollar mejor. Estos padres con sus hijos atraviesan evaluaciones diagnósticas. Les pido disculpas por el desorden de algunas presentaciones, pero por cambio de letra y presentación van a aparecer superpuestas. Pero los exponemos a múltiples evaluaciones con múltiples profesionales que es probable que no vuelvan a ver nunca más en sus vidas. Análisis médicos, algunos invasivos, otros no tanto. El trámite del certificado de discapacidad de este padre ya contó con la T de trastorno o la S de síndrome, la D de discapacidad, un montón de siglas, etiquetas que la verdad es que no creo que me acerquen tanto a mi hijo y mucho menos si después el médico de darme un diagnóstico no hizo un seguimiento correcto. Y así la búsqueda del equipo terapéutico, las peleas con los planes de salud. El tratamiento, ¿cuál elegimos? Hay múltiples tratamientos, hay más de 160 tratamientos con validación empírica y el padre perdido, o a quién escucho, al colegio, al docente, al padre que me hice amigo de internet que tiene otro hijo con autismo. ¿La escuela es la adecuada? Y después la búsqueda de maestro integrador, acompañante privado no docente. La realidad es que todas estas tareas
son de los padres y cuando empiezan los tratamientos a fin de mes tienen que juntar las facturas de todos los profesionales y ir a la obra social a llevarlo, esperar el depósito, transferir a todos los profesionales y después los profesionales se quejan por la demora de las obras sociales, así que los padres tienen que mandar carta de documentos, ir a quejarse todo el tiempo. Trato de decir todo esto porque es lo que pasa y uno a veces no lo contempla. Estas son publicidades de planes de salud, obras sociales o prepagas que dicen cuidamos de tu familia. Y después tenemos los valores de las escuelas, ¿no? Que mucho más ruido me hacen cuando es una escuela católica y expulsa al niño por tener un diagnóstico TEA. Disculpe, necesito una vacante para 4º grado. ¿Tienen vacante? Sí. Necesito integración. Ah, no hay vacante. Y así hay padres que llaman a más de 200 colegios sin conseguir vacante. Así que también entender que si hablamos de inclusión educativa es porque la otra cara de la moneda es la exclusión y estamos todos los días excluyendo a las personas con autismo. Y a veces sin darnos cuenta, otras veces no somos tan ingenuos. Entender que este es el mismo recorrido que siguen haciendo los padres, ¿no? O sea, los seguimos angustiando. Gracias a muchos relatos de personas con autismo en primera persona, sobre todo personas con autismo de alto funcionamiento o con síndrome de Asperger como Temple Grandin, nos empiezan a transmitir las necesidades puntuales de las personas con autismo, entonces vienen a ser como representantes ideales de aquellas personas con autismo que no tienen lenguaje. Temple Grandin nos dice se necesita hacer mucho más énfasis en lo que el niño puede lograr, esto coincide también con lo que habló Juan esta mañana. Y después tenemos el múltiple debate de estas actualizaciones diagnósticas con el DSM-5, ¿no? Yo no voy a entrar mucho por acá, por más que sé que la presentación tiene que ver con que soy dineco y eso muchas veces se asocia al cerebro, pero puntualmente el DSM-5 viene a transmitirnos la necesidad de un consenso mundial y que en todos los países del mundo y en todos los lugares del mundo hablemos de autismo referidos a los trastornos del espectro autista, estableciendo un idioma en común. Eso es la búsqueda. Y sobre todo sirve para seguir investigando. No podemos investigar si no partimos de una línea de base en común. A modo de conclusión, múltiples debates sobre pensamientos distintos acerca de los TEA entre profesionales, maestros y padres. Psicoanálisis versus terapias cognitivo-conductuales. Se viven peleando, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Yo no me considero ni de una vereda ni de la otra. Las terapias que más funcionan en autismo son las terapias integracionistas. Pensemos en Michel Foucault, que habla de caja de herramientas y que el consejo es no casarse con ninguna teoría, porque lo que es bueno para un niño no es extensible para todos. El TEA no es una etiqueta diagnóstica, sino que explica clínicamente cómo es el desarrollo del niño y nos permite establecer la necesidad de tratamientos o apoyos en la escuela. No debería ser un estigma que implica un techo en el desarrollo. Se manifiesta de forma diferente, por eso hablamos de trastornos del espectro autista. Hay tantos autismos como personas que lo tienen. Hay una frase que dice, si conociste a una persona con autismo, conociste a una persona con autismo, y no por tener una característica o un diagnóstico en común vamos a pensar que todas las personas con autismo son iguales. Hay personas que se benefician con apoyos visuales y con cuestiones semiestructuradas o una estructura donde la ansiedad, le permitimos que la ansiedad baje y le hacemos entender el mundo, qué esperamos de él, cuánto tiene que hacer de una actividad, cuándo va a terminar esa actividad, cuándo va a volver a ver a mamá. Después pensamos en las conductas repetitivas o pensamos en estos intereses restringidos como pueden ser los dinosaurios, como pueden ser los trenes, y en vez de pensar que estos intereses restringidos son enemigos y que tenemos que hacerlos desaparecer, los podemos considerar como aliados para pensar nuevas oportunidades de aprendizaje. Y con los dinosaurios yo puedo enseñar a contar, meter a los dinosaurios en problemas matemáticos, donde motivo al niño y no estoy pensando que tiene un déficit atencional cuando en realidad es un déficit motivacional porque el problema es del adulto. La discriminación es cosa de los grandes, los niños no tienen esa visión que sí tienen muchos adultos, no duden en incluirlo.
Esta imagen creo que es muy representativa y la deben conocer. Entender que casi la mitad de los alumnos con TEA sufre acoso escolar, bullying. Y para ir terminando, la inclusión escolar funciona si los sostenes para la persona con TEA trabajan en común, ¿no? Padres, profesionales y maestros son los 3 espejos para el desarrollo de cualquier persona. Debe haber un criterio común en tratar a la persona con TEA y principalmente creer en su recuperación. ¿Conocen el efecto Pigmalión? Se le dice a una maestra que 5 chicos son los 5 mejores alumnos de su aula. La maestra cree en eso, trabaja para eso, termina el curso y terminan siendo los mejores 5 alumnos con las mejores calificaciones del curso. La realidad era que estos 5 alumnos tenían diagnósticos y no eran los mejores. Pero la experiencia o esta experiencia lo que nos transmite es justamente que si nosotros creemos en el otro, esa persona puede avanzar. ¿De qué somos capaces cuando alguien cree en nosotros? ¿Qué podemos conseguir en nuestros alumnos con TEA si creemos en ellos? Bueno, muchas gracias. Por si no me van a matar. Bueno, tenemos un tiempo para abrir a preguntas. Perfecto. A ver, ¿cómo las podemos recoger a las preguntas? ¿Tenemos alguien que pueda alcanzar allá micrófono? Acá hay una mano levantada. ¿Cómo? Aquí piden que si pueden bajar el aire acondicionado porque hace ruido en la sala por un ratito. Hace frío, no solo ruido, hace frío. Gracias. Ahí fueron a ver si pueden. Adelante, adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Marcos Requena, de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Tengo la siguiente pregunta para los panelistas, pero también es abierta en realidad a todo el auditorio. Hemos visto acá que ciertamente la educación inclusiva es un asunto realmente de todos, no solamente responsabilidad de una fracción de la sociedad o del sistema educativo. Y también se ha dicho que lo que se ha mostrado acá en estos días, ayer y hoy, implica que se está dando pasos hacia adelante en Argentina en educación inclusiva, cosa que ciertamente celebro con mucha alegría y se nota que es así. Mi pregunta es la siguiente: ¿se ha considerado en Argentina o se está considerando actualmente realizar una convocatoria masiva a los diferentes sectores, especialistas, docentes, universidades, escuelas, sectores de la comunidad y padres asociados con diferentes discapacidades, con fines de determinar política sobre formación docente para la educación inclusiva? Es decir, para que ciertamente se establezcan los lineamientos, los grandes lineamientos que puedan conducir a las universidades formadoras de docentes en la formación de docentes aptos para la educación inclusiva. Y en este sentido, si me lo permiten, yo creo que hay grandes temas que pueden ser abordados en un evento o en un conjunto de eventos con esta convocatoria. Por ejemplo, el currículo en la formación de docente para la inclusión, ¿sí? Como su fundamento teórico, el perfil del egresado, modelo de formación, el modelo didáctico, ¿sí? El currículo es un primer componente de discusión grande. El segundo, ¿qué perfil en las universidades, qué perfil debe tener el formador de formadores para la educación inclusiva? Es decir, ese docente universitario que va a formar, ¿qué perfil debe tener? ¿Cómo se gestiona una institución educativa formadora de docentes? Y ciertamente las necesidades de generación política en materia de formación docente aquí en la Argentina. Muchas gracias, esa es la pregunta. Bien.
Gracias. En primer lugar, creo que por ahí tu pregunta te la responderían mejor las directoras del área de educación inclusiva, Cristina, Celeste, pero tengo la suerte de poder contarte que el equipo del cual formo parte viene trabajando con ellas hace 1 año y pico, desde que inició esta gestión, en estas cuestiones que mencionás, en la posibilidad de revisar cuestiones, por ejemplo, de regulación, como vimos la resolución 311, en la elección de determinadas temáticas como las que mencionás para que desde el Instituto de Formación Docente la educación inclusiva sea un eje, y de hecho durante este primer cuatrimestre se dictó un curso específico sobre el tema que tuvo muchísima convocatoria. En menos de 2 horas, cuando el curso se publicó, estaba totalmente lleno, digamos, de personas, se acabaron las vacantes para el curso. La verdad es que creo que se están haciendo un montón de cosas. En muchas de las cosas que se hicieron en este tiempo se convocó, como vos decís, a distintos actores. Me tocó, por suerte, participar de mesas de trabajo en las que estaban incluidos padres, ONGs, representantes de distintas universidades, de asociaciones con distintas, digamos, asociaciones de padres de niños y alumnos con distintas particularidades, y creo que se está haciendo mucho y obviamente todavía falta un montón por hacer, pero me parece interesantísimo que esté la intención de... Bueno, para agregar una cosita, porque justo da la casualidad de que soy ministra de Educación, también contarle a quien ha preguntado que los ministros de Educación hemos trabajado profundamente el tema de la educación inclusiva, por eso se ha generado la resolución 311, y cuando ha habido este debate para la resolución, el Ministerio de Educación de la Nación ha convocado a seminarios en donde confluyen personas que trabajamos en los ministerios, asociaciones de toda índole que trabajan con situaciones de discapacidad y nuclean a padres y a propias personas que tienen mucho para decir al respecto. O sea que sí, estamos trabajando en esto y cada jurisdicción seguramente está trabajando en los diseños curriculares. Abro a otra pregunta más o sea, nos quedan 2, 1 y 2 y listo. Allá, a ver, acá, bien. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Cilia, soy docente del área de inglés en secundario, pero mi inquietud es más que como docente, si bien es como docente, también como madre. Yo tengo un hijo que tiene TDA y vi una similitud bastante parecida, bastante grande en lo que Matías explicó sobre autismo. Cuando mi hijo inició la primaria, era un chico excluido prácticamente, no solamente por los compañeros, sino también por los mismos maestros que, como tenía un comportamiento bastante hiperactivo, bastante diferente al resto, lo excluían porque decían que tenía problemas. En realidad no tenía ningún problema de aprendizaje. Por el contrario, es bastante inteligente. Lo que sucedía es que su atención era limitada, por lo tanto, no aprendía porque no prestaba atención. Esto me llevó a cambiarlo de colegio y lo llevé a médicos, neurólogos, psiquiatra infantil, hasta que me dijeron que el problema, o sea, se solucionaba con un tratamiento interdisciplinario. Que por suerte, el esfuerzo lo hice yo prácticamente sola, porque si bien en el nuevo colegio me apoyaron las asistentes sociales, fue un trabajo bastante profundo. Y al día de hoy logró terminar la secundaria, está estudiando medicina, pero en realidad lo que yo noté es que desde el colegio no tuve prácticamente apoyo. Entonces, si yo no hubiera sido una persona que se dedicaba, que sabía, tenía conocimiento de cómo hacer para abordar ese problema, posiblemente no hubiera tenido los resultados que hoy tuve. Y como docente puse en práctica todo lo que traté de poner en práctica con mi hijo y con muy buen resultado, pero sin el apoyo de las autoridades del colegio ni de ninguna entidad gubernamental. No hay una pregunta igual específica, ¿no? En realidad
quería darlo a conocer porque yo no me sentía apoyada y con esta nueva propuesta supongo que va a haber algo que a los docentes y a los padres nos apoyen para poder llevar a cabo una buena educación inclusiva. En principio, felicitaciones por el recorrido y el acompañamiento que hiciste con tu hijo, y seguramente Mariana también asentía el tema de que si vos no hubieras tenido ese ímpetu y esa necesidad de acompañarlo y de buscar respuestas, seguramente el pronóstico, el desarrollo, la evolución no hubiera sido la misma. Y con el tema del acompañamiento de la escuela, es un dilema, porque si estamos esperando que toda la institución educativa esté de acuerdo en la política de inclusión, creo que nos desdibuja el rol y la responsabilidad que cada actor tiene por sí solo. Muchas veces las explicaciones de algunas escuelas para no sumar un integrador en una sala es porque no hay un proyecto de integración específico en la escuela, pero como bien hablaron todas las disertantes, sí hay resoluciones, sí hay leyes, sí hay convenciones universales que en la Argentina las tomamos y las tenemos en cuenta. Entonces yo no esperaría tanto el permiso o que la política de inclusión sea de toda la institución educativa, porque no va a pasar nunca. Porque siempre alguien va a estar pensando diferente, no estando de acuerdo. Y a mí me da más tranquilidad si yo, como actor institucional independiente, actúo según mi ética profesional y como persona también, poniéndome en el lugar del otro, que esa misma situación la puedo atravesar yo el día de mañana si tengo un hijo y tiene ese diagnóstico. Es empezar a eliminar cuestiones de prejuicios como, y bueno, también con esa madre, ¿viste? Todas estas cosas de no salen de un repollo y todas estas cosas que uno a veces termina de modo impulsivo diciendo bien a modo de prejuicio y sobre todo por desconocimiento. Podemos, una pregunta más, pero veo varias manos levantadas. Cristina, ¿vos ves mejor que yo? Bueno. Sí, muchas gracias. Soy padre de una persona con autismo severo de 34 años y fundador de APADEA, la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Muchas gracias, Matías, muchas gracias a la mesa. Simplemente nuestros ídolos de hoy, nuestras estrellas son los maestros, por eso me encuentro bien escuchándolo. La pregunta concreta que nos están haciendo en estos días, por todos lados, es un poco qué pasa con esto de los fidget spinner. Y la pregunta que a la vez le hago a la mesa, que nuestros hijos con autismo, generalmente el problema es cómo enseñarle a aprender. Lo más fascinante para los maestros es cómo enseñarle a aprender a nuestros hijos. Un comentario sobre eso y sobre este frenesí que hay hoy sobre los fidget spinner. Muchas gracias. Yo creo que a la hora de pensar en cómo el maestro diseña estas configuraciones de apoyo, cómo me acerco para entender primero el estilo de aprendizaje de la persona y entenderlo desde el lugar, si quieren, desde las múltiples inteligencias. Y acuérdense de la foto, de la figura del recorte del pensamiento. Hay que ser creativos, hay que investigar cómo aprende la otra persona. Y justamente estas fortalezas que muchas veces en autismo están ligadas con la parte visual, con la fortaleza visual, implementarlas dentro de cualquier tipo de plan pedagógico. Y con respecto a los spinners, es un dilema importante porque si bien está esta cuestión más de moda, ligada incluso la asocian a que está preparado o fabricado para personas con TDAH o con TEA, es un tema porque justamente en autismo la conducta repetitiva y la conducta de, en vez de jugar con el auto, se pierde girando la ruedita del auto. Si bien no es un criterio diagnóstico, es una señal de alarma o una bandera roja para un diagnóstico o una sospecha TEA. Entonces, si ese dispositivo de repente me permite interactuar con el otro y estamos en grupo y lo compartimos, no veo nada malo. Pero si ese juguete me abstrae y me genera mayor aislamiento, estamos en un problema porque estamos potenciando eso que queremos intervenir para que la sociabilidad o la interacción sea más posible y que mejore día a día. Le están haciendo juicio al creador de los spinners, por otro lado. Pero bueno, es un juego más, ¿no? También antes teníamos la virome de la Vic o teníamos el yo-yo. Pero bueno, nada, no tengo mucho más que decir para los spinners. Es medio dilemático el pensar si sirve o no sirve,
pero no creo que reemplace ningún tipo de tratamiento y que si tenemos una cuestión ligada a la ansiedad, eso sea la solución. Bueno, lamentablemente tenemos que dar continuidad, entonces, bueno, en este punto cerramos, pero seguramente quienes nos suceden en el siguiente panel van a tener mucho para decir. Yo quiero personalmente agradecerle al secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, a Cristina Lovari y a todo su equipo por esta iniciativa de generar el Simposio Internacional de Educación Inclusiva y por haberme permitido ser parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguramente quedaron muchas más preguntas para realizar. Les recuerdo que pueden hacerlo a educacioninclusiva@me.gov.ar. Gracias, señora ministra. Gracias, mesa.